Eran poco más de las 7 de la mañana, cuando Elena Ramírez giró la llave de su Toyota verde oscuro y sintió que el motor aceleraba hacia el día. El frío matutino del desierto todavía se cernía sobre Tucson, pero ella había estado despierta durante horas. Llevaba su uniforme de reserva con impecable precisión, el camuflaje perfectamente planchado, la bandera estadounidense cosida en el brazo y las botas lustradas según lo exigía el reglamento. Era una sesión de entrenamiento de sábado en las bases de Davis Mountain, algo rutinario para ella. Incluso después de 12 años de servir con disciplina y honor, Elena nunca se relajó en los detalles. Esa parada rápida para repostar era parte del ritual. Tenía poco combustible y la estación Sinclair, cerca de Nogales Avenue, era la última parada antes de entrar a la autopista interestatal. Se estacionó junto al surtidor 3, tomó su billetera del asiento del pasajero, revisó su tarjeta y comenzó a cargar combustible. La identificación militar colgaba de su cuello visible, la matrícula del coche también militar. Elena no hizo nada en secreto. Mientras el combustible corría por la manguera, pensó en la agenda del día. Ejercicios tácticos, reunión con el grupo de inteligencia, inspección de los uniformes de los novatos. El olor a gasolina mezclado con el viento seco del desierto no la molestaba. Pero lo que vino después interrumpió abruptamente cualquier sensación de normalidad. Un coche de policía se detuvo detrás del tuyo. Del vehículo salieron 2 policías blancos, uno de ellos ya con la mano en la cintura cerca de su arma. El más joven, de cara afilada y gafas de espejo, se acercó. «Actividad sospechosa, señora. Presente una identificación con foto y dígame qué hace aquí». Elena levantó la cabeza con calma y respondió con respeto. «Sargento Elena Ramírez, Reserva del Ejército. Me dirijo a la base». Ella entregó sus documentos con calma. No sirvió de nada. El policía más joven tomó los documentos con desdén, sin siquiera mirarlos con atención, y dio un paso atrás. El hombre mayor, que parecía ser el compañero más experimentado, permaneció en silencio junto al vehículo, evitando con la mirada cualquier contacto directo. Elena se dio cuenta. También señaló que los 2 no pidieron una radio para verificar credenciales ni intentaron confirmar nada con la base militar. El joven meneó la cabeza con una sonrisa irónica. ¿Estás seguro de que esto no es falso? Ya hemos visto a gente haciéndose pasar por militares. Las palabras estaban llenas de desconfianza y claros prejuicios. Elena mantuvo su postura. Mi placa está al día. Hay una base a 10 minutos. Puedo llamar a mi superior ahora. Pero ya se había dirigido a su compañero. Vamos a registrar el coche. Y ahí comprendió que no era un malentendido. Fue una prueba, un perfil. Antes de que pudiera decir algo más, sintió la presión de las esposas en sus muñecas. La fuerza utilizada fue innecesaria y bruta. Un dolor le atravesó el brazo izquierdo, mientras giraba la muñeca hacia atrás, presionándola contra la capucha. Los testigos comenzaron a acercarse discretamente a alguna grabación. Una señora de cabello gris detuvo su auto al otro lado de la calle y salió visiblemente indignada. «¡Es un soldado! ¡Estás loco!», gritó, pero la policía lo ignoró. Elena fue colocada en el asiento trasero del coche de policía, todavía con la calma de quien sabe que perder la compostura solo alimentaría el estereotipo que proyectaban sobre ella. Respiró profundamente, cerró los ojos por un momento y con las manos aún atadas sacó su teléfono celular del bolsillo del uniforme. Marcó un solo número sin dudarlo. Al oír la firme respuesta del coronel Martínez, simplemente dijo: «He sido detenido injustamente. Estación Sinclair, Avenida Nogales. Estoy esposado». Y colgó. Dentro del vehículo, el tiempo parecía detenerse. Elena mantuvo su mirada fija en la valla metálica que tenía delante, ignorando las conversaciones apagadas de los policías que estaban afuera.
No lloró, no tembló, solo esperando. Sabía que el coronel no ignoraría ese llamado. El hombre tenía décadas de servicio y una sólida reputación y, sobre todo, conocía a Elena. Cuando el sol comenzó a salir en el cielo de Tucson, el estacionamiento de la pequeña gasolinera se convirtió en un punto crítico. La gente alrededor seguía filmando. Una joven activista del barrio, identificada posteriormente como Mayra López, transmitió en vivo el hecho a través de su teléfono celular. En minutos, cientos de visitas. Que un soldado latino sea esposado injustamente en Arizona no pasaría desapercibido. La indignación iba creciendo y el relato se iba formando delante de las cámaras. No había sido un error, fue un síntoma. 2 automóviles civiles se detuvieron frente a la tienda de conveniencia Sinclair. Uno de ellos era el sargento Jiménez, compañero de base de Elena, quien observaba atónito la escena. El otro traía nada menos que al propio coronel Martínez, que había venido en persona. Lo único que tuvo que hacer fue mostrar su placa y dar 2 pasos firmes hacia los agentes de policía para que la situación cambiara. ¿Quién es responsable de esto?, preguntó con voz controlada pero llena de autoridad. El oficial más joven intentó justificarse diciendo que había recibido una llamada sobre un comportamiento sospechoso. El coronel interrumpió. Es sargento de reserva, con credenciales válidas e identificación completa. ¿Consultaste con la base antes de actuar? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier sirena. La orden fue inmediata. Déjenla ir, ya. Y cuando los 2 intentaron dudar, uno de los supervisores del departamento, que ya estaba al tanto de las repercusiones, llegó para tomar el control. Elena salió del coche con las muñecas marcadas por unas esposas. Él no dijo una palabra. El coronel caminó a su lado hasta la acera, mientras los policías retrocedían desconcertados. Un periodista local que pasaba por allí para cubrir una noticia de tráfico ya había empezado a filmar. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente. Una soldado latina en servicio, esposada injustamente por 2 oficiales que no siguieron ningún protocolo. La grabación del celular de Mayra y la cobertura del periodista alimentaron la indignación en línea. En pocas horas, el vídeo estaba en los noticieros locales, en las redes sociales y en los grupos de mensajería del personal militar de la región. Elena mantuvo su rostro serio todo el tiempo. No gritó, no acusó. Él simplemente se quedó allí parado. Su presencia, en ese momento, hablaba más fuerte que cualquier discurso. En el cuartel, mientras recibía atención médica por las contusiones en sus muñecas, Elena fue invitada a dar una declaración formal. El coronel Martínez se aseguró de seguir la conversación. Mientras tanto, se inició una investigación interna en el departamento de policía de Tucson. Se recogieron las cámaras corporales de los oficiales y lo que revelaron hizo todo aún más grave. Los audios mostraban risas, insinuaciones ofensivas sobre el acento de Elena y el comentario de que hay mucha gente haciéndose pasar por militar estos días, especialmente esta gente de allí. La grabación capturó claramente el momento en que ella presentó sus documentos y fue ignorada. Ya no había manera de ocultarlo. La presión pública iba en aumento y el gobierno de la ciudad tuvo que tomar una posición. En una conferencia de prensa improvisada, el jefe de la policía prometió una investigación rigurosa. Ya era tarde, la población ya se había formado su opinión. 2 días después, los oficiales involucrados fueron suspendidos. Una semana después, fueron despedidos. La justificación oficial citó violación de protocolos y conducta incompatible con el cargo público, pero todos sabían que la decisión solo llegó tras presión de la opinión pública. El caso se convirtió en un ejemplo en los cursos de actualización de la policía local y sirvió como detonante para la creación de
una nueva directriz sobre cómo abordar al personal militar de reserva. El protocolo, que hasta entonces había sido vago, ahora exige una verificación inmediata con las bases de la región antes de cualquier medida coercitiva. El gobierno municipal, en un acto público, emitió una disculpa formal a Elena Ramírez, reconociendo la gravedad del error y la dignidad con la que afrontó la situación. Le ofrecieron una indemnización que ella rechazó. Su respuesta al fiscal municipal fue cortante. No, estoy aquí por el dinero. Simplemente no quiero que esto le pase a nadie más. Mientras todo esto ocurría, Elena mantenía el mismo ritmo de siempre. Participó en los entrenamientos, organizó los informes de la semana y evitó cualquier entrevista. Rechazó invitaciones a programas de televisión, artículos en periódicos nacionales y homenajes públicos. No quería ser una celebridad. Ella no se veía a sí misma como una heroína. Para ella, lo único que hizo fue mantenerse firme frente a la injusticia. Pero las cartas empezaron a llegar, cientos de ellos, mensajes de apoyo, agradecimiento, admiración. Uno en particular la conmovió profundamente. Pertenecía a una joven llamada Daniela Vega, de 19 años, quien vivía en las afueras de Phoenix. Daniela escribió que, al ver a Elena afrontar esa situación sin ceder, decidió alistarse en la reserva. «Pensé que este país no era para mí», decía la carta, «pero me hiciste cambiar de opinión. Si tú puedes, yo también». Elena leyó en silencio, sosteniendo el sobre durante largos minutos después. En la base, nadie trataba a Elena de forma diferente, y eso era exactamente lo que ella quería. Sus colegas la respetaban mucho antes del incidente y sabían que su silencio no era distanciamiento, sino postura. Algunos intentaron hablar de lo sucedido, pero ella cortésmente cambió de tema. Preferiría hablar sobre el calendario de entrenamiento, las evaluaciones tácticas y el rendimiento de los nuevos jugadores. Solo el coronel Martínez sabía el peso que llevaba dentro. Durante uno de los descansos, sentado a la sombra de una estructura metálica cerca del campo de entrenamiento, comentó: «Sabes que mucha gente guardaría silencio en tu lugar, ¿verdad?». Elena sonrió levemente y respondió con firmeza: «El problema no es callarse. El problema es fingir que no pasó». Y eso fue todo. Bastó para que cualquiera que la conociera entendiera todo lo que allí ocurría. La gasolinera donde ocurrió todo se convirtió poco a poco en un punto de recuerdo. No es un santuario, sino un símbolo. Alguien había pegado en la pared lateral una copia plastificada del artículo del periódico que decía: «Soldado de reserva esposado injustamente, se anuncian reformas a los protocolos policiales». Con el tiempo, jóvenes estudiantes de las escuelas locales comenzaron a visitar el sitio como parte de lecciones sobre ciudadanía y justicia. Los profesores utilizaron el caso para discutir el racismo institucional, los derechos civiles y el respeto por la autoridad real, no la impuesta por la fuerza, sino la que se construye a través de la integridad. Elena se enteró de esto por terceros. Nunca volví allí. No había necesidad. Lo que había que hacer ya se había hecho. Y ella continuó, firme, en el mismo Toyota, con el mismo uniforme, con el mismo sentido del deber. En casa, Elena también evitó hablar de lo sucedido. Su madre, una mexicana de ojo agudo y manos callosas, insistía en ver las noticias y guardar todos los recortes de periódico. «La gente necesita saber lo que hiciste», dijo con orgullo. Pero Elena simplemente respondió: «Fue lo de menos», y volvió a cuidar el huerto en el patio trasero. Cuidar la tierra era su manera de respirar. Fue allí, entre las hierbas y los tomates, donde sentí mis pies en el suelo. Las repercusiones pasaron, los videos perdieron protagonismo en las redes sociales, pero lo que quedó fue la certeza de que, por primera vez, mucha gente escuchó, de verdad, lo que significaba ser ignorado incluso cuando se hacía todo
Bien, y no solo le hizo daño. Me dolió porque era demasiado común. Dolía porque para muchos todavía era rutina. Incluso, sin querer exposición, Elena fue discretamente homenajeada por la base de reserva. Durante una sencilla ceremonia de fin de ciclo, recibió una medalla por conducta ejemplar, no por haber sido víctima de una injusticia, sino por el modo en que actuó frente a ella. El coronel pronunció un discurso breve pero preciso. Hay soldados que ganan guerras en el campo de batalla. Otros ganan en silencio, cuando se resisten a lo inaceptable. Al recibir la medalla, Elena asintió en señal de agradecimiento y regresó a su asiento, sin discurso, sin pose. Para ella, aquello no era un trofeo. Fue un paso más, como tantos otros dados en los 12 años de servicio. Al finalizar la ceremonia, un nuevo recluta se acercó, emocionado, y le dijo: «Sargento, un día quiero ser como usted». Elena sonrió levemente, tocó el hombro de la joven y respondió: «Sé mejor». La semana siguiente, un equipo de noticias intentó acercarse a ella en el estacionamiento de la base. Querían hablar sobre el impacto social de su historia, cómo se había convertido en un referente para las jóvenes latinas y las mujeres militares de todo el país. Elena simplemente dijo, sin comentarios, «Gracias». No fue negligencia, fue elección. Sabía que la atención de la prensa, por bien intencionada que fuese, acabaría distorsionando lo esencial. No quería ser símbolo de nada. Sabía el peso de representar a tantos, pero su objetivo nunca fue inspirar, fue sobrevivir con dignidad. Lo que más le dolió no fue estar esposada, era como ser tratada como invisible, incluso con todos los símbolos de legitimidad colgando de su cuello. Cuando llegué a casa y vi el uniforme en la percha, recordé: todo lo que vestí ese día no fue suficiente para detener el prejuicio. Aún así, algo había cambiado. Elena comenzó a ser buscada por las escuelas de la región, invitada a hablar con los estudiantes sobre ciudadanía, ética y servicio público. Al principio se negó, entonces decidió aceptar una invitación específica, la del colegio donde estudiaba la joven Daniela. No habló del día del acercamiento. Prefirió hablar de responsabilidad, de perseverancia, de lo que significa servir incluso sin reconocimiento. El público escuchó en silencio. Al final, uno de los profesores la abrazó y le dijo: «Dijiste lo que esta generación necesitaba escuchar». Elena caminó a casa en silencio. Se sentía agotada, aliviada, pero también no por lo que había dicho, sino por lo que había logrado guardar dentro de sí. La capacidad de seguir siendo quien era, sin dejar que el odio ajeno definiera su identidad. En los meses siguientes, la historia de Elena comenzó a incluirse en los materiales de capacitación policial en todo el estado de Arizona. El incidente, capturado en video y documentado por múltiples fuentes, se ha convertido en un caso de estudio sobre el enfoque adecuado, el sesgo implícito y el uso indebido de la fuerza. Algunos agentes se resistieron al cambio, pero otros, especialmente los más jóvenes, comenzaron a ver la gravedad de lo sucedido. No fue solo un error de la policía. Se trataba de lo que ocurre cuando alguien, incluso haciendo todo bien, es castigado por existir. Elena nunca participó en estos entrenamientos. Nunca quise que me usaran como ejemplo, pero aprendí de mis colegas de la base que su actitud silenciosa enseñaba más que cualquier clase teórica. Una tarde, al salir del mercado local, Elena se encontró con una niña de unos 10 años, de piel oscura y cabello atado con una cinta azul. La niña la miró atentamente. Luego tiró del dobladillo de la falda de su madre y apuntó discretamente. «Es ella, mamá, la soldado». Elena sonrió, saludó levemente y continuó caminando. No hacían falta palabras. Ella no quería que la reconocieran en la calle, pero en esa mirada infantil había algo que la conmovió más que cualquier reconocimiento oficial: la semilla que había sido plantada.
La idea de que una mujer como ella, latina, firme, silenciosa, pudiera ser vista como alguien que se puso de pie. En el espejo retrovisor del coche vio a la niña todavía mirando, ahora sonriendo. Y en ese momento, incluso sin ser el centro de atención, Elena lo supo. No se trataba de ella, se trataba de los que vinieron después. Un sábado por la mañana, casi un año después del incidente, Elena volvió a caminar por la avenida Nogales. No fue a propósito. Estaba camino a una nueva farmacia que había abierto cerca. Al cruzar el frente de la estación Sinclair, redujo la velocidad. Vio que en la pared lateral ahora había un mural pintado por artistas locales, un retrato de una mujer uniformada, sin rostro definido, junto a la frase «Respeto antes de reaccionar». Se detuvo un momento en el semáforo y observó en silencio. No era tu imagen la que estaba allí, pero él sabía que esa cifra representaba mucho de lo que había experimentado, y más aún, representaba a todas las demás, mujeres y hombres que, como ella, habían sido tratados como impostores por llevar el uniforme en el cuerpo equivocado, con el tono de piel equivocado. El arte allí no necesitaba su nombre. El significado fue suficiente. Cuando llegó a casa, se quitó el uniforme y lo colgó en el mismo gancho de siempre. Se lavó la cara, preparó café y se sentó en el porche trasero. El cielo estaba despejado, el aire seco como siempre en Tucson. Pensó en todo lo que había sucedido desde ese día. Ella no se sintió vengada, no completamente en paz, pero él sabía que ahora había algo diferente en ella, no en el exterior, sino en el interior. Una firmeza que ya no necesitaba ocultarse. Su historia no apareció en los titulares durante mucho tiempo. Ya había otras heridas abiertas, más recientes, pero las suyas dejaron huellas en lugares que importaban, protocolos, decisiones, personas. Y eso fue suficiente, porque para Elena resistir no era cuestión de ganar, se trataba de no perderse en el camino. El día que cumplió 13 años de servicio, Elena recibió una carta de la ciudad de Tucson. Fue una invitación a participar en una ceremonia discreta que celebraría los avances institucionales logrados desde el incidente. Junto a la invitación, un informe con los datos más recientes, una caída significativa en las denuncias de acercamientos inadecuados a personal militar de reserva, nuevos entrenamientos implementados y un canal directo entre la policía y las unidades militares locales. Elena leyó atentamente el documento, pero no respondió a la invitación. No por desdén, simplemente sabía que su papel allí ya se había cumplido. Lo que realmente importaba no estaba en la ceremonia, sino en los números, en el cambio concreto, en aquello que nadie podría deshacer. Más tarde esa noche, mientras organizaba algunas cajas viejas en el armario, encontró nuevamente la carta de Daniela Vega. Estaba amarillento, pero aún intacto. Elena lo leyó en silencio, como hacía de vez en cuando. La joven estaba ahora en la reserva, en otra base, y habían intercambiado pocos mensajes desde entonces, pero la decisión de aquella muchacha siguió siendo, para ella, el mayor recordatorio de que resistir valía la pena. No por estado, no por justicia retardada, pero por haber plantado algo en alguien. Elena volvió a guardar la carta, cerró la caja, apagó la luz de la habitación y sintió, en su interior, algo muy cercano a la paz. Aquella historia, por dura que hubiera sido, se había convertido en algo más grande que el dolor, mayor que el error. Ahora era parte del cambio. La semana siguiente, Elena fue sorprendida por una visita informal de la joven Daniela Vega durante una tarde en la base, ya con su propio uniforme, con el cabello recogido y una expresión decidida. Vino solo a agradecernos en persona. No me conoces realmente, pero me diste algo que nadie más me había dado jamás. Un ejemplo silencioso de valentía. Elena escuchó, se conmovió, pero sin demostrarlo demasiado. Simplemente la
Invitó a caminar por la pista de entrenamiento. Hablaron sobre el trabajo, la rutina, lo que significa llevar una carga sin dejar que defina quién eres. Al despedirse, Daniela la abrazó fuerte y le dijo: «Un día quiero hacer por alguien lo que tú hiciste por mí». Elena no respondió inmediatamente. Solo entonces, viendo a la joven alejarse, murmuró para sí misma: «Entonces valió la pena». La ciudad fue cambiando. El mural de Sinclair se convirtió en parte de un proyecto de memoria urbana y el nombre de Elena se incluyó en los folletos de ciudadanía en las escuelas locales. Pero ella no cambió sus hábitos. Ella continuó levantándose temprano, manejando su Toyota, asistiendo a sesiones de entrenamiento, cuidando el jardín y pasando desapercibida en las calles. A veces, cuando se miraba al espejo, todavía veía las sutiles marcas de la humillación, pero también veía algo más profundo: integridad. Su historia no tuvo gritos ni venganza. Él era firme, y gracias a eso, no solo transformó su vida, sino que abrió el camino para que otras personas, que eran tratadas como invisibles, sepan que resistir en silencio también es una forma de ganar.